Fue el tipo de descubrimiento que te golpea como un puñetazo. No en las entrañas, sino en el alma. No estaba husmeando. Lo juro por todos los cielos. Estaba dándole la vuelta al colchón en nuestra habitación de invitados, intentando limpiar después de una larga semana. Fue entonces cuando lo vi. Un diario de tapa blanda bien metido entre los muelles y el marco. El tipo de escondite que un adolescente podría usar para un diario que no quiere que sus padres encuentren. Al principio, ni siquiera lo toqué. Solo me quedé mirando. La letra de mi esposa estaba escrita en la portada con un rotulador Sharpie negro. No leer. Negrita, subrayado 2 veces. Así que no lo hice. No al principio. Me senté en el borde de la cama con él en mi regazo durante unos 10 minutos. El corazón latiéndome como un tambor. Ese mensaje tonto quemando agujeros a través del cartón blando. La curiosidad es algo curioso. No te llega como un susurro. Te grita en el oído. Pero lo habría devuelto. Lo habría vuelto a enterrar como si nunca lo hubiera visto. Si no hubiera sido por el nombre. Una mirada descuidada mientras las páginas se movían en mi regazo. Un nombre en mayúsculas. Justo en el centro de la primera página. Ryan. El nombre de mi hermano. No uno común. No uno desechable como yo no Mike. Ryan. Lo abrí entonces. No pude evitarlo. No con ese nombre mirándome fijamente como un desafío. Leí la primera línea. No pretendía que pasara con Ryan. Pero la forma en que me miró en la cocina esa noche, lo supe. Lo supe incluso antes de que comenzara. Todo dentro de mí se quedó quieto. Sin sangre. Sin aliento, solo una especie de incredulidad suspendida. Como cuando ves el océano retirarse antes de un tsunami. Ryan. Mi hermano pequeño, el mismo niño que solía llevar a caballito durante las tormentas de nieve, que estuvo a mi lado el día de mi boda, arreglándome la corbata con dedos temblorosos. Mi padrino, mi mejor amigo, mi propia sangre. Pasé la página. Me dije a mí mismo que era solo un momento. Solo vino soledad y la forma en que recordaba cosas sobre mí que incluso Alex olvidaba. Pero no lo fue. Lo deseaba. Y él también. Dejé caer el libro. Recuerdo cómo literalmente se deslizó de mis dedos como si me quemara porque lo hizo porque algo dentro de mí se rompió allí mismo en esa habitación silenciosa mientras mi esposa se reía de algo en la televisión de abajo. Y mi hermano probablemente me estaba enviando mensajes de texto sobre los resultados del fútbol. No lloré. No me enfurecí. Me senté y me senté y me senté. 31 minutos según el reloj en la pared. Simplemente miré al suelo como si se reorganizara en alguna respuesta que tuviera sentido. Cuando finalmente volví a tomar el diario, me dije a mí mismo que solo había leído un poco más, lo suficiente para asegurarme de que no lo había malinterpretado. Que no era una metáfora extraña, una especie de desahogo emocional sobre un enamoramiento que nunca hizo. Pero no lo era. Era detallado, no explícito, no como lo son algunas historias, pero emotivo, real. Ella escribió sobre cómo la hacía sentir. Como su mano rozaba la de ella cuando buscaban la misma botella de vino, como se quedaban hablando después de que me quedara dormida en el sofá durante las vacaciones familiares. Las bromas privadas, los silencios cargados, los mensajes enviados y borrados. Nos sucedió todo a la vez. Según el diario, el primer beso real llegó hace 6 meses durante nuestro viaje de aniversario. Ese en el que Ryan voló para sorprendernos con entradas para ese concierto en la azotea que le dije que le encantaba. Recuerdo haber pensado no considerado lo altruista que fue. No sabía que había invitado al pirómano a mi casa y le había dado las cerillas. Ambos nos odiamos después, escribió. Pero eso no nos detuvo. Lo intentamos. No prometimos nada más. Pero las promesas basadas en la culpa son barquitos de papel en un huracán. Esa frase me destrozó porque sabía la verdad que contenía. Había hecho promesas así antes sobre mi consumo de alcohol en la universidad, sobre el equilibrio entre la vida laboral y personal, sobre no traer mi estrés a casa. Y cada vez que rompía una, ella me perdonaba. Me dijo que el amor era más fuerte que los errores. Pero esto no era un error. Era un patrón. Una historia que se desarrollaba en capítulos secretos bajo mis narices. Las páginas se desdibujaban al pasarlas. Cada párrafo era como un pinchazo en los pulmones. Lo peor no era la traición. Era la ternura. El cariño que aún sentía por él en esas páginas. Nunca lo describió como el villano. Ni una sola vez. Lo llamaba familiar, seguro, un recuerdo que le hacía crecer los dientes. No se trataba de sexo. Eso estaba claro. Se trataba de conexión. Esa cosa insoportable y esquiva que una vez dijo que yo le hacía sentir cuando empezamos a salir. Esa calidez,
Esa chispa, esa sensación de haber sido vista completamente y elegida. En fin, pensé que aún lo teníamos. Que Dios me ayude. Pensé que aún lo teníamos. Había una entrada de hacía 3 semanas, justo después de mi cena de cumpleaños. Aquella a la que me regaló ese estúpido reloj que había mencionado casualmente. Ella escribió. Vi a Alex abrir su regalo y sonreír como si creyera que realmente lo veía. Quise gritar. Quería desaparecer. Cerré el diario. No podía leer más. No sabía qué me asustaba más. Que se hubiera enamorado de mi hermano o que todavía me quisiera a mí y no supiera cómo dejar de hacernos daño. Abajo, la tele se apagó. La oí estirarse, bostezar, el suave golpeteo de sus pies sobre la madera. Se dirigía a la cama. Volví a deslizar el diario debajo del colchón, con cada nervio de mi cuerpo a punto de estallar. Esa noche se quedó acostada a mi lado como si nada. Su brazo rozó el mío. Dijo, «Buenas noches, cariño», y me besó el hombro antes de darse la vuelta. No respondí. Miré al techo con los ojos abiertos, el nombre de Ryan resonando como una sirena en la niebla. Y ese fue el comienzo del desmoronamiento. El momento en que el suelo bajo nuestra vida se quebró, no con un estruendo, sino con un susurro. Un solo nombre en una sola página. No dije nada durante 5 días. No porque estuviera planeando una gran confrontación ni porque estuviera en negación. Me quedé en silencio porque ya no sabía quién era sin la vida que había estado viviendo. Es extraño como el dolor no llega como un trueno. Se arrastra sutilmente, arrastrándose como tu desayuno favorito de repente sabe soso. Y como el sofá en el que solías hundirte ahora se siente como si te estuviera empujando hacia afuera. Esos 5 días estuvieron llenos de momentos que nunca olvidaré. No porque fueran dramáticos, sino por lo ordinarios que fueron. Mi esposa tarareando en la cocina, el aroma de su champú persistiendo en la toalla. La forma en que distraídamente tomó mi mano en el auto y entrelazó sus dedos con los míos. Si no hubiera leído el diario, habría pensado que estábamos bien. Ella rió más esa semana. Me tocó más. Era como si algo en ella se hubiera suavizado de nuevo, como si estuviera haciendo algunas demandas silenciosas. Pero no pude recibir nada de eso. Ahora todo parecía falso, como si escuchar un te quiero de alguien conocido lo hubiera ensayado frente al espejo para otra persona. Y luego estaba Ryan. Me envió un mensaje a la mañana siguiente, después de encontrar el diario. ¿Estás por aquí este fin de semana? ¿Quieres ver el partido? Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Su nombre me sonaba, tan inofensivo hasta ahora. Pensé en cómo me empujaba entre los arbustos cuando éramos niños, cómo se escabullía y me cubría cuando me saltaba el toque de queda. Pensé en el discurso que dio en nuestra boda, cómo se le hizo un nudo en la garganta cuando dijo, «Alex es de esos hombres que solo se ven una vez en la vida, y tengo suerte de que sea mi hermano». Antes me lo creía todo. No respondí. En cambio, lo observé desde la distancia. Redes sociales, compartir la ubicación. Todavía tenía acceso a su Spotify. Nunca cambió la contraseña. Ese fin de semana, lo vi escuchando la misma playlist acústica que le encantaba a mi esposa, a la misma hora que ella estaba haciendo la compra. La paranoia es curiosa. No pide permiso. Simplemente se instala y reorganiza todos los muebles en tu mente. Empecé a notar cosas que antes no había notado. La forma en que sonreía a su teléfono y luego lo bloqueaba rápidamente. El hecho de que de repente quisiera salir a dar un paseo sola a media tarde. El nuevo perfume, sutil, pero no cuando lo compré. Y aún así, una parte de mí aún esperaba estar equivocada. Aún esperaba que el diario fuera solo una fantasía. La culpa se derramó sobre el papel. Una confesión que nunca se materializó. Incluso me dije a mí misma que tal vez ya había terminado, que habían entrado en razón, que se habían dado cuenta de que era un error. Pero esa mentira se desmoronó enseguida. El jueves por la noche, la seguí. Lloviznaba lo justo para desenfocar el parabrisas. Dijo que iba a encontrarse con una amiga del trabajo. Maya, la misma Maya que acababa de tener un bebé y estaba hasta el cuello en un caos de pañales. Sonreí, la besé en la frente y la acompañé hasta el coche como la idiota que fingía ser. Luego esperé. 15 minutos después, salí en mi coche, siguiéndolo 2 manzanas. No se dio cuenta. No esperaba que me hiciera el detective. No condujo hacia Maese. Tomó la autopista y luego giró hacia una zona residencial, una que conocía demasiado bien. El barrio de Ryan. Aparqué al final de la calle, con las luces apagadas, agarrando el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Su coche estaba allí,
justo delante de su edificio. No necesitaba ver nada más, pero aún así, esperé. Pasaron 20 minutos. 30. No recuerdo haber tomado la decisión de subir. Simplemente me encontré al pie de la escalera de su apartamento, con los pies empapados y el corazón latiéndome a un ritmo incrédulo. Y entonces se abrió la puerta. Ella salió primero, con la capucha puesta, la mirada fija en un instante, como si la culpa tuviera rostro. No me vio. Ryan estaba detrás de ella, descalzo, sujetándole la muñeca mientras se daba la vuelta para irse. Tenían las cabezas juntas y la voz baja. Entonces la besó. No mucho, nada apasionado, solo familiar. No respiré. Retrocedí antes de que me vieran. Cada paso me hacía sentir como si saliera de mi propio cuerpo. Me subí al coche, giré la llave y conduje. A ningún sitio en particular, solo a una distancia considerable. Esa noche dormí en la habitación de invitados. Ella no me preguntó por qué. Quizás lo sabía. Quizás pensó que solo estaba cansada o molesta por algo que ella podía fingir que no tenía que ver con él. Sea como fuere, el silencio entre nosotros era más denso que cualquier grito que pudiera haber soltado. A la mañana siguiente, Ryan me volvió a escribir. ¿Estás bien? No he tenido noticias tuyas. Me quedé mirando el mensaje un minuto entero. Luego respondí, tenemos que hablar en persona. Nos vimos esa tarde en un pequeño restaurante a medio camino entre nuestras casas. Parecía nervioso, pero aún mostraba esa sonrisa fácil que siempre tenía. Me senté frente a él, con las manos juntas y la mirada fija. Empezó a charlar un rato. No respondí. Luego lo dije. ¿Cuánto tiempo, Ryan? Su sonrisa se desvaneció. ¿Cuánto tiempo llevaba así con ella? Su rostro palideció. Y justo ahí, lo vi, el momento en que la culpa lo desnudó. Alexi, levanté una mano. Tranquila, firme, solo responde. Bajó la mirada. Su voz era baja. Desde abril, no todo el tiempo. Era complicado. Me reí una vez. Brevemente, sin humor. Complicado. Esa palabra como traición necesitaba un diccionario de sinónimos. No lo golpeé. No grité, pero me incliné hacia adelante y dije lo único que se sentía más cierto que cualquier cosa que hubiera dicho jamás. No eras solo mi hermano. Eras la última persona que creí que no podría mentirme. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Los míos permanecieron secos. Me puse de pie, pagué la cuenta y salí. Esa fue la última vez que lo vi. Cuando llegué a casa, ella estaba en la cocina haciendo pasta. Sonrió cuando entré como si nada estuviera roto. Oye, estaba pensando que podríamos hacer una noche de cine esta noche. La interrumpí. Tenemos que hablar. Su sonrisa vaciló. La cuchara en su mano se detuvo. Se giró lentamente. Busqué en la mía alguna pista sobre a dónde iba esto. No me senté. No parpadeé. Se de ti, Ryan. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Ni miedo, ni negación, resignación. Ella simplemente se quedó allí de pie como una prisionera que finalmente escuchó el veredicto. No lo negó. Eso fue lo primero que me impactó. Ningún jadeo de sorpresa. No. ¿De qué estás? ¿Hablando? Solo una respiración larga y superficial y su mirada cayendo al suelo como si ni siquiera sus ojos pudieran soportar mirarme. No dije nada. Se apoyó en la encimera lentamente como si sus piernas fueran a ceder. La habitación estaba en silencio, demasiado silenciosa, salvo por el leve burbujeo del agua de la pasta detrás de ella. Era surrealista. El mundo debería haberse derrumbado. Las cosas deberían haber estado volando, rompiéndose, ardiendo. Pero allí estábamos, dos personas en una cocina silenciosa. Una verdad entre nosotros absorbiendo todo el oxígeno de la habitación. Lo siento, finalmente dijo dos palabras, suaves, pequeñas, insuficientes. Esperé más. Alguna explicación, algún plato. En cambio, mantuvo las manos cruzadas sobre el estómago como si se estuviera controlando. Su voz vino después, baja, monótona. No se suponía que pasara. Esa frase, esa maldita frase. La había leído en el diario, la había oído 1000 veces en las películas, y ahora se le escapaba de la boca como si pudiera suavizar el golpe. Mantuve la calma. Le hice la única pregunta que me importaba en ese momento. ¿Lo amabas? Dudó, y en esa pausa, se me rompió el corazón de nuevo. De ninguna manera, te amo, dijo. Era diferente. Era su voz quebrada. Era familiar. Cómoda, como algo que no me daba cuenta de que extrañaba. Eso dolió más que un sí porque podría haber luchado contra un sí.
Podría haberla odiado por ello, gritado, azotado puertas, hecho alguna estupidez y ruido para entenderlo. Pero esta silenciosa verdad me había vuelto menos. No sin amor, solo desapercibida. Esa era una herida sin filo. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, aunque ya lo sabía. Desde abril, dijo, la noche del concierto. Por supuesto. La azotea, el vino, los tres riéndonos bajo las luces de cadena. Recordé haber pensado lo bien que se sentía tenerlos a ambos allí, a las dos personas que más quería en el mundo. No sabía que mientras yo estaba tomando algo, ellos me miraban furtivamente. Lo terminé, dijo rápidamente. Hacía semanas que no nos veíamos desde entonces. Casi me reí. Hablaba como si la aventura fuera un libro que guardaba en la estantería, como si el cierre fuera suyo. La miré entonces, no solo la cara, sino a ella, la mujer con la que me había casado, la mujer con la que había construido una vida. Vi las arrugas alrededor de sus ojos, cómo se le encogían los hombros, el leve temblor en el labio. No estaba orgullosa de lo que había hecho, pero tampoco se sorprendió. Había hecho las paces con sus propias decisiones antes de que yo abriera ese diario. ¿Lo leí? Dije. Frunció el ceño. ¿Qué? El diario bajo el colchón. Su rostro palideció. Se llevó la mano a la boca como si las palabras pudieran ser tragadas en el tiempo. Se dejó caer en un taburete, con los ojos abiertos, avergonzada. No se suponía que debías. Lo sé. La interrumpí. No iba a hacerlo, pero tu primera página tenía el nombre de mi hermano. Ella asintió lentamente. Su silencio fue lo más honesto en la habitación. Le pregunté una última cosa. ¿Por qué él? Y esta vez me miró a los ojos. Porque me miró como si aún importara. Esa fue la fractura final. Las palabras no me enojaron. No con fuego y furia. Simplemente me vaciaron. Asentí como alguien que firma por un paquete que nunca pidió. Luego me di la vuelta, subí las escaleras y comencé a empacar. Me siguió hasta la puerta, no la cruzó. Alex. No respondí. ¿Te vas? Sí, dije en voz baja. Lo haré. ¿Por cuánto tiempo? El suficiente. No lloró. Creo que ella sabía que ya había llorado todas las lágrimas que esto merecía. Creo que una parte de ella esperaba que me enfureciera, que gritara, que diera un portazo y volviera más tarde cuando el humo se disipara. Pero no iba a volver. Llené una sola bolsa de lona, lo esencial, nada sentimental. Dejé los portarretratos intactos. Nuestro álbum de bodas, los regalos de aniversario, sus notas, todo se quedó. Al final de las escaleras, ella estaba de pie abrazándose. No quise perderte. Me detuve, la miré. No me perdiste, dije. Me delataste. Y luego salí. El aire era frío esa noche. Demasiado frío para octubre. Me senté en mi auto con el motor apagado por un rato, viendo cómo la casa que solía ser mía se desvanecía en la oscuridad. Pensé en la vida que construimos, las mañanas, los sueños compartidos, el silencio apacible en el que solíamos sentarnos juntos. También pensé en Ryan. Me pregunté si estaría durmiendo profundamente o mirando al mismo techo, atormentado por los mismos errores. No la bloqueé. No la insulté con mis amigos ni publiqué citas vagas en redes sociales. Simplemente desaparecí. Conseguí un Airbnb a 2 pueblos de distancia. Empecé a hacer viajes largos, borré las cuentas compartidas y me mudé en silencio. Esa primera semana me envió 4 mensajes. Todo tipo de preguntas de ¿podemos hablar, por favor? No respondí. El 5.º mensaje solo decía, lo entiendo. Creo que sí. Y tal vez algún día yo también lo entienda. Tal vez vea las grietas que pasé por alto, las formas en que no me di cuenta de que se desvanecía. Tal vez la perdone. Tal vez no. Pero esta noche duermo sola. Y por primera vez en meses, no siento que comparta mi cama con una desconocida que ya se fue. Ya no me siento traicionada. Simplemente me siento libre.